Bienvenidos a lo mejor de la información internacional. Bienvenidos a UCL News. Media Show Uruguay. Montevideo se prepara para recibir uno de los principales encuentros de la industria de medios y contenidos de la región. El próximo 25 y 26 de marzo, el Media Show desembarca en Montevideo con una nueva edición que reunirá a referentes de la industria de los medios, el entretenimiento, el deporte y la comunicación en la región. El evento se desarrollará en el piso 4 del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, con 2 jornadas de charlas, entrevistas y debates sobre el presente y el futuro del ecosistema audiovisual. Con una trayectoria consolidada en la región, el Media Show se ha realizado en distintos países y ciudades, además de apoyos a eventos internacionales en Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México, posicionándose como un espacio de encuentro entre ejecutivos de medios, creadores de contenido, periodistas, dirigentes deportivos, productores y actores de la industria digital. La edición de Uruguay será la número 23 del evento en el país y contará con una apertura institucional a cargo del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, quien dará inicio oficial al evento el miércoles 25 de marzo a las 9 de la mañana. Durante las 2 jornadas, el público podrá participar de paneles y conversaciones con destacados invitados de la región. Entre las confirmaciones en el evento se contará con referentes del fútbol uruguayo como Ignacio Rublio y Flavio Perchman, quienes compartirán un panel dedicado a debatir cómo construir el fútbol uruguayo del futuro, analizando tanto las diferencias históricas entre los clubes como los puntos de encuentro que impulsan la superación permanente. Petro denuncia posibles bombardeos desde Ecuador y crece la tensión en la frontera. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su país podría estar siendo bombardeado desde territorio ecuatoriano en medio de un aumento de la tensión en la zona fronteriza. Según Petro, se habría encontrado una bomba en territorio colombiano que presuntamente fue lanzada desde una aeronave. Además, mencionó la existencia de al menos 27 cuerpos calcinados en el área, lo que refuerza sus sospechas. El mandatario afirmó que existen indicios y grabaciones, aunque reconoció que la situación aún debe ser investigada para confirmar los hechos. Desde Ecuador, el gobierno negó categóricamente estas acusaciones. El presidente Daniel Noboa sostuvo que las operaciones militares de su país se realizan únicamente dentro de su territorio y están dirigidas contra grupos criminales. Continúa el apagón en Cuba y crece la crisis energética. Cuba continúa sin electricidad en gran parte de la isla tras un apagón general que dejó a millones de personas sin servicio. Las autoridades informaron que el sistema eléctrico nacional colapsó completamente y aunque ya comenzaron las tareas de recuperación, el restablecimiento avanza de forma lenta y parcial. Hasta el momento no se ha confirmado la causa exacta del fallo, pero el propio gobierno reconoce que la red eléctrica opera en condiciones muy frágiles, con problemas estructurales acumulados durante años. Para intentar recuperar el servicio se están utilizando microsistemas y reconexiones progresivas, aunque advierten que el proceso podría demorar más de lo previsto. El Vaticano advierte sobre el riesgo de un apocalipsis nuclear. El Vaticano lanzó una fuerte advertencia sobre el creciente riesgo de un conflicto nuclear a nivel global en medio de las actuales tensiones internacionales. Desde la Santa Sede señalaron que el mundo atraviesa un momento extremadamente peligroso y alertaron sobre la posibilidad de una escalada que podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. El mensaje insiste en la necesidad urgente de retomar el diálogo entre las potencias y avanzar en el desarme nuclear como única vía para evitar un escenario devastador. Además, remarcaron que el uso de armas nucleares no solo tendría un impacto inmediato, sino también efectos irreversibles a largo plazo sobre el planeta y las futuras generaciones. El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia. El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia en medio de tensiones internas vinculadas al conflicto con Irán. Según trascendió, el funcionario expresó desacuerdos con la estrategia adoptada por el gobierno al considerar que la situación no representaba una amenaza inmediata para el país. En su dimisión también habría cuestionado los fundamentos de la ofensiva y el manejo de la información en torno al conflicto. La salida de Kent marca un hecho relevante dentro del aparato de seguridad estadounidense y deja en evidencia posibles diferencias en la conducción de la política exterior. El Centro Nacional Antiterrorista cumple un rol clave en la prevención de amenazas y la coordinación de inteligencia. La renuncia se da en un contexto internacional complejo con crecientes tensiones y preocupación por una posible escalada en la región. Israel anuncia la muerte de alto dirigente iraní y aumenta el riesgo de escalada.
Israel aseguró haber matado a un alto responsable de seguridad iraní, Ali Larijani, durante un ataque aéreo dirigido contra la cúpula del poder en Irán. De acuerdo con fuentes israelíes, el operativo también habría alcanzado a otros funcionarios clave en lo que consideran un golpe estratégico en medio del conflicto en curso. Larijani es una figura influyente dentro del sistema político iraní con un rol destacado en temas de seguridad y toma de decisiones a nivel nacional. Sin embargo, hasta ahora Irán no confirmó oficialmente su muerte ni brindó detalles sobre lo ocurrido, lo que mantiene la incertidumbre en torno al alcance real del ataque. El hecho se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, con enfrentamientos que continúan escalando y generan preocupación a nivel internacional. Especialistas advierten que este tipo de acciones podría desencadenar nuevas represalias y agravar aún más la situación en la región. Irán lanza ataque con drones cerca del aeropuerto de Dubái. Fuerzas iraníes realizaron un ataque con drones que provocó un incendio en un tanque de combustible cerca del aeropuerto internacional de Dubái, obligando a cerrar temporalmente el espacio aéreo y suspender operaciones, según autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. Este incidente se enmarca en una serie de ataques en la región relacionados con el conflicto en Medio Oriente, extendiendo las tensiones más allá de las fronteras de Irán y generando preocupación internacional. Aunque no se reportaron víctimas directas, el ataque causó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelo en uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Macron aseguró que Francia no participará en operaciones en el estrecho de Hormuz. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que su país no se unirá a las operaciones para desbloquear o abrir el estrecho de Hormuz en el contexto de las tensiones actuales en Medio Oriente. Macron explicó que Francia no forma parte del conflicto y que cualquier intervención militar en la zona solo se consideraría una vez que se logre una desescalada y exista un contexto seguro para la navegación. El estrecho de Hormuz es una vía estratégica por donde circula gran parte del petróleo y gas a nivel mundial, y los recientes enfrentamientos han generado llamados internacionales para garantizar la seguridad de los buques. Sin embargo, la postura francesa marca distancia respecto a la presión de algunos aliados para involucrarse activamente, subrayando que cualquier misión debe ser estrictamente defensiva. Este anuncio se produce en un momento de alta tensión diplomática y militar, mientras los líderes mundiales buscan proteger el tráfico marítimo sin aumentar el riesgo de un conflicto mayor en la región. Inundaciones en Kenia dejan decenas de muertos y miles de desplazados. Fuertes lluvias e inundaciones siguen afectando a Kenia, donde más de 70 personas han perdido la vida según las autoridades locales. Las precipitaciones intensas han provocado el desbordamiento de ríos y cauces, inundando barrios bajos y carreteras, especialmente en la capital, Nairobi, que registra el mayor número de víctimas. Miles de familias han quedado desplazadas, con hogares destruidos y comunidades aisladas, mientras los equipos de emergencia trabajan para rescatar a quienes permanecen atrapados y distribuir ayuda humanitaria. El gobierno keniano advirtió que las lluvias podrían continuar, instando a la población a extremar precauciones en zonas vulnerables. Las inundaciones han afectado también el transporte y los servicios básicos, complicando las labores de asistencia. Este fenómeno climático refleja la vulnerabilidad del país frente a eventos extremos y la urgencia de medidas de prevención para reducir riesgos en el futuro. China se opone firmemente a sanciones unilaterales ilícitas de la Unión Europea contra entidades chinas, sostiene portavoz. China se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilícitas impuestas por la Unión Europea contra entidades chinas e insta a la Unión a que corrija sus prácticas erróneas y trabaje con China de manera responsable y constructiva para defender la paz, la estabilidad y la prosperidad en el ciberespacio, dijo este martes Li Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Lin hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa habitual al responder una pregunta sobre las sanciones impuestas el lunes por la Unión Europea contra 2 empresas con sede en China y una iraní, con el pretexto de ataques cibernéticos contra Estados miembros de la Unión Europea. Guardia Costera de China expulsa a barco japonés tras ingresar ilegalmente en aguas de Diaoyudao. La Guardia Costera de China expulsó el lunes a un pesquero japonés que había entrado ilegalmente en las aguas territoriales de Diaoyudao y de China. La Guardia Costera tomó las medidas de control necesarias e hizo advertencias para expulsar al barco conforme a la ley, según indicó en un comunicado, al tiempo que instó a la parte japonesa a cesar de inmediato todas las infracciones y los actos de provocación en las aguas correspondientes. Continuaremos realizando operaciones de protección de los derechos y de la aplicación de la ley en las aguas alrededor de Diaoyudao, con el fin de salvaguardar con firmeza la soberanía y los derechos e intereses marítimos de China, declaró la Guardia Costera de China. Este ha sido el resumen de las informaciones más relevantes de las Américas y el mundo. Esto ha sido UCL News.
Y con el plan inteligente para hogares y pymes, tu plan es más redondo todavía, porque además podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico. Entrá al simulador y comprobalo en ute.com.uy. UTE. Avanzamos con energía.